Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la capacitación que tenemos el día de hoy, Plan de Comunicación en Salud para Eventos Adversos Posteriores a Vacunación. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Un saludo muy especial de la doctora Lina María Bustamante, secretaria de Salud, y la subsecretaria, la doctora Natalia Montoya. Bienvenidos. Iniciamos hoy un nuevo tema de capacitación que ojalá sea de todo su agrado y es de mucha importancia en el tema del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Bienvenidos. Iniciamos entonces la presentación hablando de que la idea de un plan de comunicaciones es la prevención y el manejo de la crisis. La idea es no tener una crisis, pero en el momento en que se presente la crisis, tener la manera de prevenirla y de poderla manejar para que no haya un ruido muy grande y haya un problema muy grande en el programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué es entonces una crisis? Es una situación en la que hay una pérdida real o potencial de la confianza en la vacunación, en los servicios de vacunación, y normalmente se presenta porque hay reportes de eventos adversos, así sean reales o sean supuestos, pero realmente aquí es donde nosotros tenemos que actuar desde el inicio para poder evitar esa pérdida de la confianza, evitar que nuestra población se aleje de los servicios de vacunación y evitar entonces que hayan coberturas no útiles de vacunación en cada uno de nuestros municipios. ¿Cómo entonces evito yo la crisis? Primero necesito un compromiso político, es decir, yo tengo que tener comprometido a todo mi nivel gerencial para saber que yo tengo que aportar en este camino hacia las altas coberturas de vacunación, hacia cumplir retos y metas en vacunación. El trabajo intersectorial es supremamente importante. Yo tengo que llegar a todos los sectores explicando cuál es la importancia de la vacunación, independiente de que estemos hablando de COVID, por ejemplo. Estamos hablando de un manejo de comunicaciones para todo el plan ampliado de inmunizaciones. Lo importante es que tengamos a todos esos sectores de nuestro lado. Sabemos que hay personas que son reacias a la vacunación, sabemos que hay grupos que son reacios a la vacunación, entonces necesitamos tener ese trabajo intersectorial para que podamos llegar a cada uno de esos rincones y poder entonces tener esa conformación y ese equipo fuerte que nos permita entonces llegar a muchos ámbitos y poder entonces atender esas crisis de manera oportuna.
Organizar y planificar. ¿Eso qué significa? Que yo antes de que pase un evento, yo debo estar preparándome. Por ejemplo, en este instante que tenemos de alguna manera pérdida de la confianza en una de nuestras vacunas COVID. Entonces, desde el principio, cuando empezaron esas propagandas inadecuadas, esa mala información, debemos empezar a dar esa buena información acerca de la vacuna. Si ustedes miran, por ejemplo, las redes sociales de la Secretaría Seccional de Salud, se van a dar cuenta que simplemente no decimos debe vacunarse, sino por qué debe vacunarse, por qué no es peligrosa la vacuna, porque usted debe tener la seguridad en el programa. Entonces yo me debo adelantar a los hechos cuando veo que en el mundo están sucediendo algunas cosas que pueden impedir que el proceso de vacunación se dé de una manera adecuada. La capacitación a todo el personal. Esto que estamos haciendo hoy, ustedes lo deben replicar en todos sus espacios. Si el personal de salud, que es nuestro personal, es el personal que acerca a las personas a los servicios de vacunación, no cree en la vacunación, va a ser muy difícil que realmente logremos coberturas adecuadas. Primero necesitamos sensibilizar a nuestro personal de salud. Hay que enseñarles por qué es importante la vacunación, porque usted como pediatra, porque usted como médico general, porque usted como médico internista, cualquiera de las opciones que tenemos en el mercado de las especialidades, tiene que creer en la vacunación porque cada uno es un eco en esa familia o cada uno es un eco en esa mamá o cada uno es un eco en ese adulto mayor. Entonces, si cada uno de nosotros como personal de salud aportamos a que todos pongamos ese granito de arena para creer en la vacunación, seguramente va a ser un compromiso muchísimo mayor, porque si a mí mi médico, el médico del pueblo, el médico en el que yo creo, me dice vacúnese con toda seguridad, crea en la vacunación, la persona se va a ir mucho más segura y va a creer en su médico, no va a creer en las redes sociales, no va a creer en el chisme, no va a creer en el rumor que hay en la calle. ¿Por qué? Porque su médico le da tranquilidad y le explica de una manera adecuada por qué debe vacunarse. Tienen que tener o tenemos que tener todos disponibilidad de información actualizada, lo que yo les decía. ¿Qué está pasando con esas vacunas? ¿Por qué el medio no las acepta o porque el medio sí las está aceptando? Pero todo bajo la evidencia científica. No es porque yo creo, porque a mí me parece, porque es que a mí me gustan las vacunas. No, alrededor de la vacunación hay demasiada evidencia que nos muestra toda la seguridad y la eficacia que podemos tener. Hay retos grandes que ya se pueden mostrar. La erradicación de la polio, la erradicación de la viruela, la eliminación de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita. Es decir, tenemos cosas tangibles para mostrarle a la población, mostrarles que a medida que aumentan las coberturas de vacunación, aumentan y se favorece toda la población. Que si yo tengo una persona enferma, probablemente si tengo una adecuada cobertura de vacunación, vamos a ser capaces de hacer ese cerco y esa persona no va a ser contagiosa. ¿Por qué? Porque todas las personas que están a su alrededor están vacunadas, están inmunizadas, tienen esas defensas que permiten combatir ese virus y no infectarnos. Entonces, de esa manera tenemos que trabajar en la población, mostrándole las bondades y los beneficios de acceder a la vacunación, de acceder a ese proceso que simplemente es una ganancia para nosotros. Es decir, nosotros le estamos permitiendo a nuestro cuerpo que genere defensas y que en un siguiente ataque él pueda entonces atacar al virus y que no sea, o a la bacteria, y que no sea entonces ese un hecho que haga que la persona se enferme, sino que por el contrario haya una respuesta adecuada y no hayan más contagios. Entonces, de esta manera tenemos que enseñarle a la gente, pero desde la evidencia científica y desde llegarles a ellos con su lenguaje. Es muy importante el sexto punto que dice, por ejemplo, folletos, redes sociales, correos electrónicos. O sea, yo tengo que saber llegarle a la población. Si mi población es una población pobre, entonces no puedo esperar que lleguen a través de redes sociales porque probablemente no van a tener todos los accesos. Entonces, a través de charlas, a través de folletos, a través del acercamiento con esa persona cuando vaya al sistema de salud y le explique qué está pasando en ese momento con las vacunas, ponerle en los servicios de vacunación, en los servicios de las salas de espera, en los consultorios, poner todo ese tipo de publicidad que nos ayude a impulsar este programa y a creer realmente en nuestro programa. Y lo más importante, las alianzas permanentes con los
Aló, buenos días. Muy buenos días, les ofrecemos disculpas. Realmente no sabía que se había perdido el internet, entonces continué mi charla y pasándola sin saber que no se estaba proyectando, pero entonces podemos continuar. Entonces, reiniciamos entonces nuestra charla. Vamos entonces a hablar de la prevención y el manejo de la crisis. Básicamente, el plan de crisis ya no debe llamarse plan de crisis porque eso es instauración de una crisis, sino que por eso lo llamamos un plan de comunicaciones en salud. ¿Para qué? Para que realmente uno de los componentes sea el manejo de la crisis, sea el manejo del instante en el que puede haber una pérdida de credibilidad en el programa. ¿Qué es entonces una crisis? Una crisis es una pérdida real o potencial de la confianza en el programa de vacunación, básicamente en una o en varias vacunas. ¿Qué es lo que genera o desencadena básicamente un reporte de eventos adversos que pueden ser no reales, que pueden ser supuestos y que involucren entonces a la población y que haya entonces una pérdida grande en la confianza del programa? ¿Cómo entonces evito esas crisis? Yo tengo que tener aliados en mi municipio y en mi IPS para evitar que esas crisis se potencien de tal manera que perdamos el efecto real de la vacunación. Primero necesito un compromiso político de un alto nivel, es decir, yo debo tener el compromiso administrativo de la alcaldía, de la Secretaría de Salud, de mi gerente, de mi coordinador médico, o sea, en cada uno de los niveles yo tengo que tener ese compromiso político, yo tengo que tener a esas personas comprometidas con el proceso de vacunación y con el proceso del plan de comunicaciones, porque es la única manera de poder enfrentar las crisis en el momento. Tengo que tener un trabajo intersectorial desde todos los puntos de vista, es decir, desde el ámbito social, desde el ámbito económico, desde el ámbito del comercio, del turismo, del transporte. Recuerden que cuando tuvimos casos de sarampión, tuvimos que trabajar mucho a nivel del sector turístico. Entonces, dependiendo de la situación y de lo que esté pasando, básicamente en este instante es que tenemos que tener ese trabajo intersectorial y cada una de esas personas hace parte de lo que estamos necesitando, de ese apoyo grande para que este plan salga adelante y no caigamos entonces en inadecuadas coberturas por no tener un manejo adecuado de la información. Tengo que organizar y planificar desde todos los niveles de gestión, es decir, yo necesito que cada uno de los niveles esté comprometido en el manejo de este plan de comunicaciones y que crean el programa ampliado de inmunizaciones. Y obviamente que haya una capacitación permanente y actual de todo el personal de salud y de todo el personal del sector público y del sector privado. Yo tengo que tener a todo ese personal de salud de mi lado, tengo que tener una actualización constante con ellos en todas las normas, en toda la evidencia científica, en todo lo que esté pasando en ese momento en el mundo, para saber entonces cómo puedo manejar la información. Tengo que tener una disponibilidad de información actualizada, es decir, yo necesito tener toda la información a la mano de lo que está pasando con algún evento, porque es la única manera en la que yo pueda enfrentar una crisis de una manera veraz, de una manera segura, de una manera adecuada. La única manera en la que yo puedo afrontarlo es teniendo claridad en toda la evidencia científica que hay a nivel mundial para poder dar una explicación de una manera tranquila a la población para que haya esa seguridad en nuestro programa de vacunación. Tengo que tener acceso a tener una respuesta oportuna en el momento en el que pase y mirar cómo me desarrollo estrategias frente a mi población.
Unas me recibirán folletos, otras me podrán ver un programa de televisión, otras en la sala de espera cuando hago información a través de redes, otras puedo llegar a través de redes sociales. Es decir, yo necesito conocer a mi comunidad para saber cómo llego a mi comunidad, para saber qué está pasando en mi comunidad y cómo puedo permitir que mi comunidad llegue a todos los ámbitos. Tengo que tener alianzas con los medios de comunicación permanente, no solamente para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, sino para todo el programa ampliado de inmunizaciones. Recuerden que nosotros siempre les hemos dicho que tenemos 12 componentes en el programa ampliado de inmunizaciones y uno de nuestros grandes componentes son los medios de comunicación. O sea, necesitamos tener esas alianzas con los medios de comunicación porque nosotros manejamos la parte científica, pero realmente son ellos quienes manejan la parte publicitaria, la parte de medios, la parte de llegar a la población y de qué manera es la mejor para que esas personas primero tengan acceso a la información y segundo que lleguemos con una información adecuada y verídica. Tengo que tener una participación de sociedades científicas, es decir, yo necesito tener esas personas a mi lado, las personas que saben, las personas que conocen, el especialista en el tema, para que esa persona pueda dar esos lineamientos técnicos y pueda darle la seguridad y la tranquilidad a la población de que el evento que pasó tiene una razón de ser. Son solamente esas personas que tienen credibilidad frente a la gente quienes tenemos que tener a nuestro lado, el especialista, el médico del pueblo, todas esas personas que realmente tengan información científica oportuna y adecuada para que apoyen esas acciones. Tengo que concertar también con todos los líderes de opinión. ¿Quiénes? En las iglesias, el párroco, las personas de los sindicatos, las personas de las ONG, los líderes comunitarios, los líderes indígenas, todas esas personas que están de cara a la comunidad, que la comunidad lo reconoce, esas personas las tenemos que tener junto a nosotros apoyándonos en todo el proceso de vacunación. Vuelvo y repito, no solo para COVID. Este plan de comunicación es un plan para el programa ampliado de inmunizaciones. O sea, esto es darle credibilidad, darle estatus a nuestro programa, a nuestro plan ampliado de inmunizaciones, a nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Es la única manera en la que nosotros nos podemos posicionar ante la gente si nosotros tenemos esas alianzas y tenemos esos grupos adecuados conformados para que la población nos vea de una manera asertiva, de una manera segura, que tengamos credibilidad frente a la gente, porque tenemos un programa fortalecido, porque tenemos un personal de salud que cree en la vacunación, porque tenemos unos especialistas que nos apoyan, porque nuestros líderes comunitarios que están de cara siempre a nuestra población nos apoyan. Entonces, si nosotros tenemos todos esos grupos tan importantes que apoyan toda la parte de vacunación y todo ese proceso, probablemente la gente se nos empodere de la situación y realmente no tengamos esas pérdidas de credibilidad en el programa o básicamente en una o en otra vacuna. La conformación de los grupos de respuesta inmediata es supremamente importante. ¿Por qué? Porque son las primeras personas que van a responder ante el evento, pero no van a responder como loquitas, van a responder a través de un plan, van a responder a través de unas funciones, van a responder a través de una conformación de grupos donde haya un líder que les dé sus funciones y que cada uno sepa qué va a hacer en ese momento. Es importante tener en cuenta que la crisis tiene dos momentos y que depende de nosotros hacia qué lado se inclina la balanza, si hacia el lado de la planificación o si hacia el lado de la improvisación. Si es hacia el lado de la planificación es porque yo tengo ya un plan estructurado, porque yo, a pesar de que sé que pueden pasar muchos eventos, yo ya lo tengo estructurado y yo sé cómo va a ser la función de cada uno de sus integrantes para que ese plan salga a flote y podamos entonces recuperar la confianza de la población. Pero si yo no tengo nada planificado y simplemente me baso en la improvisación, en que no me voy a apoyar en la literatura científica o en las personas científicas, sino que simplemente voy a salir a explicar a mi manera lo que yo voy a creer o simplemente actúo ante la emergencia, pero no tengo ningún otro sostenimiento en el tiempo, entonces lo que voy a crear es un desasosiego en la población. Voy a verme
incrédula ante la población, voy a tener poca credibilidad. Pero si ellos ven algo estructurado, un grupo que responde, un grupo que va a campo, un grupo que les da la cara y las enfrenta a la situación y les explica, estamos haciendo esto por el bien de nuestra comunidad, estamos investigando, estamos pendientes de lo que esté pasando en nuestra población, seguramente en ese momento la balanza se nos inclina hacia la planificación, hacia la activación de un adecuado manejo de ese plan de comunicaciones. ¿Por qué entonces lo llamamos un plan permanente de comunicación del riesgo? Porque antes se llamaba plan de crisis y eso significa que yo ya voy a actuar frente a la crisis. Y la idea de este plan es desde el principio la prevención, hablar desde la prevención de los eventos. Entonces, ¿para qué sirve este plan? Ese plan es un documento que se elabora a través de cada una de las instancias, o sea, cada una de esas instancias hace parte de ese plan. Es decir, la dirección local, la ES, la IPS, todos tienen que estar en esa misma mesa de concertación donde todos vamos a hablar un mismo idioma, donde vamos a hacer un plan estructurado municipal, donde cada uno de los actores va a saber qué va a hacer, que no va a salir solo el alcalde a hablar o que no va a salir solo el director local a hablar, que no va a hablar el médico o el vacunador, sino que ya en el municipio está tan estructurado el tema que sabemos cuál es el vocero, que sabemos cómo vamos a actuar, cuándo vamos a empezar a trabajar a través del grupo de respuesta inmediata. Entonces, ese documento lo que hace es que estandariza de una manera metódica, clara y exacta qué puede pasar y qué debo hacer yo en el antes de la crisis, en el momento de la crisis y después de la crisis. O sea, cuando ya tenemos el problema instaurado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este paso a paso es el que nosotros debemos tener en cada uno de los municipios para saber que realmente voy a actuar de una manera adecuada, dándole tranquilidad a mi población y recuperando la seguridad en el programa. ¿Qué contiene ese plan? Unas pautas de comportamiento ante una emergencia y establece los principios y las pautas, lo que yo les decía, cada uno define su hacer en ese grupo. Entonces, a través de este plan estructurado, yo sé la función de cada uno. No cada uno va a actuar de la manera como quiere, sino que cada uno hace parte de esa rueda grande que va a girar en torno a ese evento, pero que todos vamos a trabajar en el mismo sentido, por la misma causa, en el mismo caso, y todos vamos a dar respuesta de una manera adecuada, no solamente al caso, sino a la población. ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer un plan de comunicaciones? Es asegurar la preparación del personal y de la institución para atender cualquier motivo de preocupación. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo lo que esté relacionado con la seguridad de las vacunas, con la seguridad del programa, con la seguridad de las personas que hacen parte del programa, es lo que a nosotros nos va a dar la meta y nos va a dar el punto fijo donde tenemos que lograrlo. Entonces lo que necesitamos es que el personal de la institución conozca todo el plan, que lo actualicen, que la persona nueva lo conozca, que la persona que hace mucho rato está trabajando también tenga una actualización, porque muchas veces hacemos un plan, lo dejamos guardadito en un escritorio y en el momento de activarlo nadie sabe qué hacer. Esto tiene que estar siempre, siempre, siempre rotando en actualizaciones, que todas las personas sepan qué se va a hacer, que cada que haya un ingreso de una vacuna al programa, que básicamente es donde más podemos tener problemas, todos sepamos qué hacer. Cuando ingresa, por ejemplo, cuando ingresó influenza, cuando ingresamos a neumococo, todas las últimas vacunas, cuando ingresa VPH, ahora que ingresó COVID, o sea, siempre tenemos que tener este plan en la mesa actualizado para que toda la gente sepa qué hacer, adicional a que nosotros tenemos un personal muy cambiante en nuestras instituciones. Entonces, probablemente vengan con otras ideas de otra institución, pero entonces hay que estandarizarlos en los procesos de cada una de las instituciones y esta es una manera, tener ese plan bien actualizado, bien fortalecido, bien estructurado para que las personas puedan entenderlo de una manera básicamente importante y que sepan qué hacer en cada uno de los momentos. ¿Para qué sirve? ¿Yo para qué hago ese plan de comunicaciones? Evito un estado de confusión e indecisión, es decir, la gente ya sabe qué tiene que hacer, no están como loquitos buscando qué me toca a mí, a dónde es que me toca ir, qué tengo que hacer.
no porque ya yo tengo estructuradas unas funciones dentro de ese plan. Entonces, ¿qué va a hacer el vocero? ¿Qué va a hacer el médico? ¿Qué va a hacer el comunicador? ¿Qué va a hacer la parte de vacunación? Todo ese tipo de funciones yo las tengo que tener establecidas. ¿Para qué? Para evitar eso, porque si en el personal de salud ven confusión, nunca vamos a tener seguridad. Entonces, si a nosotros nos ven fortalecidos desde el talento humano en salud y ven que realmente estamos reaccionando de una manera tranquila ante la situación, que tenemos toda la confianza, que estamos haciendo investigaciones, eso le genera confianza a nuestra población. Si la población se siente tranquila, probablemente esperamos a que baje la marea y esa población va a volver a nuestros servicios. Pero si nos ven confundidos a nosotros como personal de salud, que somos los referentes en un municipio, entonces ellos no van a tener ninguna confianza en regresar. Por eso nosotros tenemos que tener todo de una manera clara y estandarizada para no solo darnos seguridad a nosotros mismos y a nuestra institución, sino también al colectivo. Tengo que tener previstas acciones que se concreten en el momento de la crisis. Por eso les hacía énfasis. Cada uno tiene que saber qué va a hacer en su momento. Eso permite que se disminuyan los efectos negativos. ¿Por qué? Porque si yo estoy preparado, yo sé cómo salir a medios, yo sé cómo enfrentar ese paciente que está disgustado o ese familiar que está disgustado. Pero si yo no lo tengo claro, probablemente lo que va a pasar es que va a haber muchísima más confusión. Tengo que tener una guía permanente al personal, es decir, ¿qué va a pasar qué va a hacer usted en el momento en el que pase esto? Eso es una guía, es decir, una estandarización de conceptos donde yo le diga, al facturador, al vacunador, a la enfermera, al médico, al gerente, en cada uno de sus ámbitos y de sus especializaciones y de lo que desarrolla en su quehacer diario, qué pasa ante esa emergencia y usted como funcionario, qué va a hacer en ese momento, ante esa emergencia o ante lo que está sucediendo. Por eso entonces hay que entrenar a colaboradores, a todos, o sea, todos hacemos parte de una institución. Cuando hay una crisis no responde solo el médico o no responde solo la enfermera, no responde solo el vacunador. Esto es un plan donde tenemos que estar todos conectados. Esto nos afecta a todos, no solamente al pobre vacunador que tiene que ir casa a casa buscando a las personas, sino que afecta a las coberturas de vacunación, afecta de alguna manera al bolsillo del municipio, porque ustedes saben que las coberturas de vacunación también permiten tener beneficios económicos. Adicional, afectan al colectivo de la población cuando se me enferma la población, porque entonces voy a tener más muertes, más consultas, voy a tener más desgaste de mi personal. Entonces, por eso cada uno de los niveles de atención en ese municipio tiene que estar enterado de este plan y cómo actuar. ¿Qué componentes tiene el plan? Primero, lo que les he hecho énfasis grande, formar ese equipo de respuesta inmediata. Yo tengo que estar pendiente de ese equipo, qué va a ser, las funciones, quién va a ser la cabeza, quién va a ser el líder, quién va a ser el vocero, quién va a ir a campo, quién se va a quedar haciendo el análisis en el sitio, quién va a ir donde el paciente, cómo vamos a manejar el tema con la familia. O sea, todo eso lo tiene que tener dentro de sus funciones el equipo de respuesta. Tengo que recolectar toda la información relevante, es decir, tengo que mirar la historia clínica, los exámenes de laboratorio, tengo que ir a hacer un trabajo en el servicio de vacunación mirando lotes, cadena de frío, técnica, absolutamente todo. O sea, yo tengo que mirar todo el entorno de ese caso para poder tener una información adecuada y poder hacer un análisis adecuado, no fragmentado, porque si yo solo tengo fragmentos de información, probablemente no vaya a tener todo el panorama que debo tener. Entonces, la información que vaya a salir de lo que yo estoy haciendo probablemente no es la adecuada. Entonces, lo que yo necesito realmente hacer en este instante es recolectar la mayor información que tenga del paciente y lo que esté pasando a nivel mundial o internacional para tener algunos datos importantes que me apoyen en el análisis. Tengo que tener una coordinación de esfuerzos, es decir, no está solo el médico, no es solo el vacunador, no es solo la enfermera jefe, es todos los integrantes de ese grupo quien va a hacer una coordinación de esfuerzos para que esto salga adelante, porque una golondrina no hace verano. Entonces, si es solamente una persona empoderada del asunto, probablemente no vaya a ser capaz de salir adelante. Por eso necesitamos a cada uno de los integrantes cumpliendo lo que tiene que cumplir y haciendo lo que tiene que hacer para que todos esos esfuerzos mancomunados nos lleven a esa meta común. Hacer el control del daño. El control del daño es
trabajar sobre la persona afectada o sobre su familia. Mirar qué opciones le podemos dar de orientación, desde la parte psicológica, desde la parte en salud, desde la parte, por ejemplo, de aseguramiento, si hay algún problema de aseguramiento. O sea, yo tengo que mirar el entorno de ese paciente y mirar cómo puedo ayudarle a minimizar ese daño. Tengo que tener una adecuada información, educación y comunicación. Por eso necesitamos a los comunicadores siempre de nuestro lado. No solamente venga, sáqueme una pieza. No, venga, esta es la información de la que dispongo. Usted, que es el que sabe cómo llego a la población, enséñeme y diseñemos algo importante, porque yo puedo decir, me gustaría un folleto y estoy llegando a una población que probablemente no lea. Entonces el comunicador me va a decir, no, mire, hagámoslo a través de imágenes, hagámoslo a través de una representación, de un diálogo dirigido, de una entrevista. Entonces nosotros tenemos la información científica, pero realmente quien vuelve esa información científica importante para la comunidad es ese comunicador, que es el que sabe cómo llegar a esa comunidad. Tengo que tener también los aspectos legales presentes, es decir, yo tengo que tener una persona que me ayude en esos aspectos legales, un abogado que esté pendiente, porque ustedes saben que cuando hay este tipo de cosas siempre aparece la demanda. Entonces, aparte de todo lo que yo tengo que hacer en esa coordinación de esfuerzos, pues también tengo una parte legal que tengo que atender. Entonces, también en esa parte legal debo tener apoyo. Debo hacer una evaluación constante de todos los hallazgos que haya tenido, y a través de esa evaluación pues tengo lecciones aprendidas que me permitan hacer algoritmos para evitar ese riesgo nuevamente. ¿Qué debo hacer en la fase previa a la aparición de la crisis? Esta fase previa realmente es una fase de prevención, que es donde nos deberíamos quedar siempre. Pero como no tenemos esa probabilidad del 100% de que no vaya a pasar nada, entonces esta, digamos que es el 80% de la importancia que tiene el plan. Es decir, siempre salir a medios dando la seguridad de que lo que está haciendo el programa de vacunación es adecuado, de que tenemos logros, de que hay que mostrar cada uno de los logros, de que llevamos años vacunando, y eso ha tenido muchísimas repercusiones a nivel mundial. Erradicamos viruela, erradicamos polio, estamos en eliminación de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénita y tétanos. Entonces, esta es la manera de yo llegarle a la población, es simplemente vacúnese porque se tiene que vacunar, vacúnese porque estamos en pandemia, o vacúnese porque es que hay muchos casos de sarampión. No, enséñeles por qué, cuál es la importancia de que usted como individuo le aporte al colectivo, que no solamente usted se va a proteger, sino que va a evitar que su colectivo también se enferme y se infecte. Entonces, lo importante es que a través de esa fase de prevención yo maneje todo el riesgo y le dé toda la seguridad al programa antes de que en algún momento se instaure la crisis, porque sabemos que siempre hay enemigos, desafortunadamente, que hacen mucho ruido y hacen que caigamos en unas crisis graves en el programa de vacunación. Entonces, lo importante es que esa prevención nos abone mucho terreno para lo que puede llegar en el momento de la crisis. Entonces, tenemos que tener ese grupo conformado. Tengo que asegurar cómo se va a operativizar, es decir, qué va a hacer la gente. Lo que yo les decía ahorita, cada una de las funciones, defínanle a cada una de las personas qué va a hacer, operativicen ese grupo de respuesta inmediata, que cada uno sepa su función, que cada uno sepa qué debe hacer, cómo debe responder, cuál es mi aporte a esta investigación, qué voy a hacer, cuál es mi granito de arena en este instante. En ese equipo de respuesta inmediata deben haber dos personas supremamente importantes y casi que inamovibles, y son el coordinador de vigilancia y el coordinador del programa amplio de inmunizaciones. Esas personas siempre deben estar presentes, siempre deben estar en este equipo de respuesta inmediata, que son los encargados de realizar siempre la investigación inicial. Luego entonces llega el médico, llega la enfermera, llega el comunicador, llega el abogado, llegan todas las personas que nosotros queremos que hagan parte o que creamos que necesita estar en ese equipo de respuesta. Necesitamos que estén aquí pendientes y en cada una de lo que le toca hacer. Realizar una cadena de llamadas. Es muy importante que cada una de las personas sepa en qué momento le toca entrar en acción. Es decir, quién va a iniciar la cadena de llamadas, quién es el vocero, quién es la persona que va a dar la alerta inicial, quién va a salir a medios, quién va a hacer solo la investigación. Entonces necesitamos de una manera
muy organizada, tener esa cadena de llamadas, quién va a activarlo y obviamente lo más importante, tener actualizada esa cadena de llamadas, porque entonces no actualizamos el plan y cuando menos pensamos estamos llamando a un director local que no existe, a una gerente que ya no existe, esa enfermera ya no trabaja en el servicio de vacunación, sino que está en urgencias. Entonces, por eso necesitamos que este plan esté continuamente actualizado y obviamente en mejora. Tenemos que supervisar el trabajo no solo del vacunador, sino de todo el equipo de vacunación y de todo el entorno que está en vacunación. ¿Por qué? Porque un evento tan simple como la persona del aseo que en ese momento trapea y no se da cuenta y mueve el switch, y eso fue en la noche, llegamos al siguiente día y todas las vacunas están sin cadena de frío. Entonces hay que mirar desde todos los componentes, cada uno de los actores en ese momento que pasa en el desarrollo de ese evento. Entonces, o se dañó la cadena de frío o no tuvimos un adecuado manejo de la energía, entonces no había una planta. Todo ese tipo de cosas hacen que cada uno de los actores sea muy importante. Entonces, todo lo que está alrededor de vacunación no solamente debe recaer en el vacunador, sino en todo el programa y en todo el ambiente que se genera a través de eso y todas las personas que hacen parte. No solamente son el vacunador, el registrador y la enfermera, es todas las personas que hacen parte de este sistema de vacunación. Tengo que definir un vocero oficial, es decir, una sola persona que dé la información. No puede salir a hablar el alcalde, el director local, el gerente, el médico, el vacunador. No, la idea es que haya un único vocero oficial y que ese vocero oficial tenga absolutamente toda la información del caso. ¿Para qué? Para que le dé confianza a la comunidad y la comunidad se dé cuenta que hay conocimiento, que hay investigación, que las personas están haciendo su trabajo en pro del bien de ese caso y en pro de la comunidad. Entonces, lo importante es que ese vocero dé toda la tranquilidad a la comunidad a través de una información adecuada y verídica. No es necesario que salgan a mentir porque cuando salen a mentir, inmediatamente la población se da cuenta. No hay que mentir. Si en ese momento no tenemos una información adecuada, simplemente estamos en una investigación, estamos haciendo todo lo pertinente, nos estamos acompañando de especialistas, el paciente en este momento está en otro nivel de atención, o sea, darle la realidad a los pacientes, decirle realmente qué está pasando, pero decirle realmente de qué manera, y eso solamente lo hace el vocero oficial, es decir, la persona que en este momento está como vocera oficial es la persona que va a salir a dar la información y la persona que va a ser reconocida por la comunidad. Eso es muy importante porque a esa persona siempre, siempre la van a abordar. Cuéntenos qué está pasando, díganos en qué va el caso. Pero si no definimos ese vocero, entonces le van a preguntar a todo el mundo y todo el mundo va a tener versiones diferentes. Y la idea en una crisis es que no hayan versiones diferentes porque lo que hace eso es que esa bola de nieve se crezca y se crezca más y más y más. Y si se crece más y más y más, pues vamos a tener muchísimos más problemas en este momento. Entonces, por eso es que necesitamos una información asertiva, oficial y que sea una sola persona quien la dé para que no haya distorsión en la población. Y establecer alianzas. ¿Por qué establecer alianzas? Porque necesitamos que las personas estén trabajando de nuestra mano, que las personas estén de nuestro lado ayudándonos. Los medios de comunicación no son nuestros enemigos, son nuestros amigos y aliados. Y como tal deben aparecer en el plan de comunicaciones municipales y de cada una de las instituciones involucradas. ¿Qué hago entonces cuando se me instaura la crisis? Es decir, ya hice toda la prevención, pero desafortunadamente no la pude contener y se me presentó la crisis. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que echar mano de experiencias previas, es decir, qué pasa en el municipio X o qué pasa en el departamento Y o qué está pasando en la nación o qué pasa en el mundo, qué está pasando en el mundo frente a este evento que a mí me pasó. No ha pasado, no se ha estudiado o realmente es un evento que se espera que pase. Entonces, si yo me apoyo en todas las experiencias de otras partes, probablemente yo pueda manejar en ese momento la información y pueda dar una información más adecuada en ese momento. Tengo que estar pendiente de la bibliografía nacional e internacional. Ahorita les decía, es muy importante hacernos esos aliados de las sociedades científicas. Ellos nos pueden explicar de una manera muy importante
cómo hacer para que la población entienda, pero también tenemos que saber cómo llegarle a la población. Entonces tenemos ese especialista que sabe mucho, ese especialista que estudia día a día, que se actualiza día a día, que su trabajo es estar pendiente de la evidencia científica. Esa persona nos ayuda a través de su conocimiento a dar información a otro nivel y que no empecemos a hablarles de temas tan confusos que para la población realmente no son relevantes, sino que podamos llegar en este instante a la población de una manera tranquila, pero explicándoles en su lenguaje, en lo que ellos entienden, qué pasa y qué estamos haciendo. Y obviamente tener a las agencias técnicas internacionales como nuestros referentes, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, todas esas agencias técnicas internacionales que están siempre de la mano de la evidencia científica y de las investigaciones para que nos apoyen también en un momento de crisis. Tengo que coordinar esfuerzos, es decir, tengo que identificar esos puntos importantes y tengo que determinar las funciones. Entonces, cada una de esas fortalezas que tengo en mi equipo, tengo que trabajarla y a la vez tengo que echar mano de todas las otras cosas que me pueden ayudar o de todos los otros entes que me pueden ayudar para salir de la crisis y salir de una manera adecuada, pero no solo como IPS o como Dirección Local de Salud, sino como municipio. Es decir, cuando yo logro controlar la crisis es porque mi población está tranquila, mi población está segura, mi población entiende qué pasó, se dio cuenta de todo el trabajo que hicimos y estamos recuperando su tranquilidad, estamos recuperando su seguridad en el programa. Entonces necesitamos una coordinación de esfuerzos grande para llegar a la población. Lo que les decía ahorita, el control del daño. Yo tengo que trabajar con las personas alrededor del caso. Si es un menor, pues entonces con sus papás o con sus cuidadores. Si es una persona mayor, entonces con las personas que convivan con él. Es importante que ese ambiente familiar nosotros lo tengamos también muy controlado porque también la familia es un apoyo o a la vez puede ser un enemigo del programa o de lo que está sucediendo. Entonces hay que darles, primero, dependiendo del evento, entonces hay que hacer un apoyo psicológico y emocional, hay que apoyar a través del sistema, si ese paciente necesitó una remisión, necesitó una interconsulta con un especialista. Entonces necesitamos tener esos esfuerzos mancomunados para que esa familia se sienta tranquila, sienta que estamos presentes, que a pesar de que ocurrió algo, estamos en investigación, de que no los vamos a abandonar, de que estamos en seguimiento. Y lo importante es que ellos sepan que ahí hay presencia, que se está investigando y que ese caso no es uno más para un conteo, es uno más que se va a analizar y se va a investigar hasta el final y que les vamos a dar la tranquilidad de saber qué fue lo que pasó. También tenemos que tener la tranquilidad de hablarle al trabajador de la salud y a su percepción, es decir, qué está pensando en ese momento el trabajador de la salud. Y hago mucho énfasis en eso porque nuestros aliados más grandes son los trabajadores de salud. ¿Quién en un pueblo es el más identificado y al que más le creen? Al médico, a la enfermera, en cuestión de salud. Entonces, si el médico te dice, no te vacunes por ningún motivo, por más que la persona quiera, ya llegó a su subconsciente que el médico dijo no se vacune. Pero si yo tengo de mi lado a ese trabajador de la salud, si yo tengo de mi lado a ese médico, si ese médico entendió que ese evento se puede producir, pero que también se puede manejar, entonces es mucho más fácil que ese médico sea un aliado para mí y sea un aliado para la comunidad. Entonces, cuando vayan a preguntarle, vea, doctor, entonces a esa señora sí fue por la vacuna, él tenga toda la experticia y la tranquilidad para hablarle y le diga, mire señora, pasó esto, o sea, tenemos que tener esos aliados con nosotros porque en un municipio siempre el médico es el que va a mandar en ese tipo de conceptos. Si no tenemos a ese trabajador de la salud convencido de que el sistema de vacunación es adecuado y que tiene muchísimos logros, probablemente no vamos a tener credibilidad y no vamos a podernos recuperar tan rápidamente como esperamos de una crisis. La investigación epidemiológica hace parte de lo que nosotros llamamos también el control del daño. ¿Por qué? Porque en esa investigación epidemiológica yo entro a la vida del paciente, entro a su casa, entro a su ambiente, entro a su entorno y me puedo dar cuenta de muchas situaciones que probablemente en un consultorio o en la calle yo no pueda encontrar. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un paciente con comorbilidades, en la casa simplemente yo puedo verificar que si tenga medicamento, que tenga las órdenes al día, que su cuidador sí le esté dando la fórmula como es.
porque en un ambiente hospitalario probablemente ellos no vayan a dar toda la información, pero en su casa van a tener toda la tranquilidad de hablar y entregar esa información importante. Entonces, cuando yo entro a la casa de un paciente, yo tengo infinidad de posibilidades de muchas cosas, de hacer programas de promoción y prevención, de verificar cómo están esos ambientes, de mirar qué factores de riesgo encuentro y cómo puedo a través de la educación ayudarles a minimizar esos riesgos. Entonces, cuando a mí me abren la puerta de una casa, me están abriendo un mundo en el que yo voy a ser parte pequeñita, pero que yo puedo en esa parte pequeñita cambiar muchas cosas. Entonces yo les puedo hablar de un proceso de inducción a la demanda, les puedo hablar de nutrición, les puedo hablar del seguimiento a todos estos eventos de comorbilidades y cómo los debo manejar. Puedo mirar entonces otro tipo de cosas en esa casa, si hay hacinamiento, si hay malos desechos, por ejemplo, que hagan que lleguen roedores y demás. Entonces, cuando a mí me abren una casa, vuelvo y les digo, me abren un mundo. Entonces, cuando a mí me abren un mundo, yo realmente lo que necesito en ese mundo es mejorar ese mundo. Y si yo a través de mi conocimiento científico lo puedo hacer, pues obviamente voy a trabajar de una manera mucho mejor en el caso. Entonces también voy a hacer una investigación en el servicio de vacunación, voy a mirar qué piensa la gente o con qué conciencia quedó la gente, qué tienen ellos en su pensar, qué está pasando, para ellos fue o no fue, estaba involucrado o no la vacuna o el servicio de vacunación o la atención en el servicio de vacunación. Puedo mirar entonces, mandarles pruebas, mandarles otros exámenes, mirar toda la parte de la historia clínica anterior si la tienen en ese momento en la casa. Entonces yo puedo mirar desde muchos ámbitos y puedo hacer una investigación epidemiológica adecuada para entonces poder dar un poquito más en ese análisis a la clasificación final del caso. ¿Qué debo hacer entonces después de la crisis? Es decir, ya todo pasó, investigué, ya lo que tengo que hacer es volver a recobrar la confianza de la comunidad. ¿Y cómo? Simplemente digo lo que pasó, el paso a paso de lo que se hizo y todas las recomendaciones que tenemos y las conclusiones a las que llegamos. Si le hablamos a la comunidad con la verdad, la comunidad va a retomar la confianza en nosotros. Pero si empezamos a darles vueltas y a decir que no, que es que ya no tenemos ninguna clasificación, que es que no pudimos, que es que la información no se dio como queríamos, entonces lo que vamos a hacer es divagar, enredar y confundir, y entonces la comunidad ya no va a creer ni en nosotros, ni en los servicios de salud, ni en los servicios de vacunación. Entonces por eso necesitamos tener ese plan tan fortalecido donde cada uno de los actores aporte y en ese momento al final podamos dar una comunicación adecuada y expresar y estandarizar esos conceptos de qué fue lo que pasó en ese instante y cómo voy a hacer de una manera asertiva la comunicación a la población o a la comunidad y a su familia. Entonces, vuelvo y digo, tenemos que desarrollar habilidades para la comunicación. No todos sabemos hablar de una manera adecuada ni llegar de una manera adecuada a las personas. Entonces, tenemos que mirar quién va a llegar a las personas y cómo les vamos a llegar, cómo les vamos a explicar. Vamos a identificar nuevamente ese portavoz o ese vocero que ya desde el inicio lo teníamos que tener definido. Vamos a brindar una información y una educación adecuada frente a la seguridad de las vacunas y esto nunca lo vamos a dejar en el momento antes, durante y después. Siempre, siempre nuestra bandera va a ser la seguridad de las vacunas. Siempre vamos a tener ese norte. Siempre vamos a hablar en ese sentido. Seguridad de las vacunas. Eso es lo que tenemos que repetir y repetir en la comunidad. Y obviamente los eventos que yo espero que pasen, porque no podemos ser ajenos a que me va a doler el brazo, a que me va a dar fiebre, a que probablemente me dé un prurito, a que se me hinche un poquito. Todas esas cosas también hay que decírselas a la comunidad, porque no podemos mentirle. Cuando entramos en mentiras en la comunidad, ya perdemos absolutamente todo lo que hemos ganado. Entonces, hay que hablar de la seguridad y también de sus posibles eventos en la vacunación.
Como les decía ahorita, también tenemos que tener los aspectos legales muy bien estudiados. Normalmente cuando pasan estos eventos hay demandas, entonces también tenemos que tener aliados en el sistema de justicia, abogados, personas que nos puedan desde su ámbito, desde su conocimiento, dar una línea de cómo se debe afrontar ese momento. Entonces es importante que hagan parte también los abogados de ese plan de comunicaciones, que hagan parte de ese grupo interdisciplinario que tenemos que tener para poder llevar adelante cada uno de los aspectos que nos trae el día a día de un análisis de un caso. Y finalmente, cuando ya terminamos todo, entonces hacemos una evaluación con todo el equipo y lo más importante es que nos van a quedar lecciones aprendidas y a través de esas lecciones aprendidas vamos a hacer correcciones apropiadas y a través de esas lecciones vamos a evitar que nos vuelva a suceder. No hablamos de un 100% de evitabilidad porque eso no lo vamos a tener nunca porque nunca tenemos la certeza de todo. Pero realmente cuando vamos a tener estos aspectos de evaluación, sí tenemos que intentar minimizar al máximo los riesgos para que cuando yo minimice todos los riesgos, entonces yo esté casi que segura que si se vuelve a presentar, pues va a ser de una manera esporádica y que yo voy a tener cómo reaccionar. A través de esas lecciones aprendidas, entonces yo hago esos algoritmos que me apoyan en una estandarización de cómo debo actuar en un momento en el que se me vuelva a presentar la misma situación. Entonces, es importante que lo tengamos muy en cuenta para que nosotros a través de un paso a paso le estemos entregando la información adecuada y estandarizada a la comunidad y a nuestra población asistencial para que sepamos cómo actuar en cada uno de los momentos. ¿Por qué un evento adverso posterior a la vacunación puede generar una crisis? Primero, porque afecta a las personas que estaban sanas. Es importante entender en la conciencia de las personas que es una persona sana. Ahora en este proceso que hemos vacunado a adultos mayores, nos hemos encontrado es que estaba sano, listo. Venga desde su entender que es una persona sana. ¿Usted qué cree que puede ser una persona sana? Una persona sana es una persona que está completamente bien, una persona que está completamente activa, o para usted sana es tener esa persona de 80, de 90, de 100 años simplemente reducido a una cama que respire y coma. Entonces, hay que mirar el entender de la gente para mirar realmente qué llaman ellos una persona sana. Es que él estaba sano, se vacunó y se murió. Estaba sano, si estaba bien, si estaba controlado, si le dábamos los medicamentos adecuados, si estábamos en la medida de las condiciones atendiendo sus necesidades. Entonces hay que mirar desde el entender de la población qué es eso que yo llamo sano. Puedo afectar a varias personas, en muchas ocasiones no es que se afecten varias personas, sino que se desencadena un rumor, entonces al desencadenarse un rumor, estoy entrando en esa afectación, entonces a mí me duele un brazo, a mí me duele el doble, a usted le duele el triple, entonces a mí se me hinchó y a usted se le cayó. Entonces muchas veces es un rumor que llega y llega a tantas personas que lo que se hace es como una secuencia de chisme, una secuencia de rumores, donde lo que se afecta es el programa sin que realmente pase nada. Que haya una aparición intempestiva, también tenemos todas las probabilidades de que pase algo que no lo esperamos y por eso entonces tenemos que estar muy activos y muy conscientes de nuestra respuesta. Que no se atiende inmediatamente a las personas, hay que atenderlas y hay que escucharlas, a nuestros pacientes. A nosotros nos puede parecer muy normal que nos duela el brazo, pero probablemente a la mamá de ese chiquitico o a mí que me vacuno y vengo al servicio de vacunación muy poco, pues no voy a entender que es normal que mi brazo me duela o que mi brazo se me hinche un poco, que se me delimite un poquito el mover el brazo. Entonces, si yo no tengo conciencia de eso, entonces para mí es normal, pero si yo no le explico al paciente, probablemente el paciente busque otras maneras de hacerse entender. Y otras maneras de hacerse entender es que hago un rumor, hago un chisme y me involucro en otras cosas porque a mí no me dieron una información adecuada. Que no se le dé la debida importancia, vuelvo y repito, es exactamente lo mismo. El paciente llega, quiere expresar su dolor o su incomodidad y simplemente le digo, esto es normal, esto es normal. No, enséñele, eso es normal, se puede poner pañito, se puede poner hielito, puede hacer todos esos medios físicos que le van a atenuar ese dolor y ese malestar,
Pero si yo no le llego a esa persona, vuelvo y repito, él va a buscar la manera de que lo miren y de hacerse notar y va a ser peor para el proceso. Que la noticia salga a medios, normalmente eso es lo que hacen cuando no escuchamos o también porque quieren tener alguna relevancia importante. Entonces, si yo no demuestro la importancia hacia ese paciente, entonces se me vuelve noticia y se me vuelve una noticia negativa. Entonces, tengo que hacer que ese paciente esté tranquilo y que esa familia esté tranquila frente al evento que está pasando en ese momento. Y lo más importante es que si yo no soy claro, esa población me va a demandar una explicación y si yo no tengo conceptos claros, probablemente voy a llegar a enredarlos más y a generar una mayor crisis. Esta es una de las tristezas que tenemos en el programa y es que cuando inició la pandemia de H1N1 también había una falsa generación de dudas en la población y también hizo mucho ruido y evitó que muchas personas accedieran en ese momento y aún ahora a la vacuna de influenza. Entonces, esta es una de las muchas publicidades nefastas para el programa que hacen que generen dudas en la población, que se generen inconvenientes, que generen poca credibilidad y que entonces hayan unas coberturas de vacunación inadecuadas y que nuestra población se enferme. Esa es otra triste realidad que tenemos en Colombia y es que el programa de vacunación de VPH desafortunadamente no levanta y no levanta porque hay muy malas consecuencias de toda la mala información que se tuvo en su momento y desafortunadamente a través de muchos planes de comunicación, de sensibilización, de absolutamente todo, no pudimos lograr salir adelante. Esta es una vacuna de las mejores vacunas que tiene el programa, pero solamente su efectividad se ve a largo plazo. Entonces, la señora dice, ¿yo para qué voy a vacunar a mi hija? Ya sí tiene 9. No, es que ella ahorita no va a tener nada. Eso no lo garantiza nadie, pero sí garantiza tener esa protección que su hija a futuro no va a sufrir de cáncer. Pero eso no lo ven las mamás en su momento o su cuidador en el momento o la misma adolescente en ese momento. No, pues es que para cuidarme, para de pronto tener o no tener. Pero también les tenemos que explicar, es que le da cáncer, es que se afecta su salud, es que usted va a estar en ciclos de quimioterapia que agotan el organismo. Todo ese tipo de cosas hay que explicárselas a la población para que la población entienda que realmente no es que sea malo lo que sucedió en ese momento, sino que realmente necesitamos que haya una credibilidad tan grande nuevamente en esta vacuna y en el programa que a futuro los cánceres de cervix estén casi que reducidos a nada. Entonces, lo importante de esta comunicación del riesgo es esto, evitar todos estos planteamientos que derriban el programa y que aún ahora no hemos podido levantar esta vacuna. Entonces, es un llamado nuevamente a que estemos actualizados en literatura científica, no en los grupos antivacunas, porque si uno se mete a buscar vacuna de VPH, lo primero que le sale es toda la mala información de los grupos antivacunas. Y es mucho más fácil leer el chisme y el amarillismo que sentarme a leer una literatura científica porque no la entiendo, obviamente. Como población general no tengo por qué entender muchos aspectos que ni entender no son lógicos. Entonces, también desde la parte de comunicación en salud debemos bajar esa información, hacer que la población entienda una información científica a su nivel, para que la gente esté tranquila y pueda tener una estandarización de conceptos y creer realmente en el programa y en la vacunación. Y termino con esta frase que me parece muy importante y muy en este momento y dice, el pánico es más contagioso que la peste y se comunica en un instante. Si nosotros no tenemos ese plan de comunicaciones fortalecido, nos pueden fragmentar una noticia en un mal momento. Entonces debemos tener todos nuestros planes de contingencia, todos nuestros planes de comunicaciones actualizados ante una contingencia grande, ante la aparición de un evento que no lo conozcamos o que lo conozcamos y de pronto no tengamos una respuesta adecuada en el momento. Entonces el miedo y el pánico hace que la gente se aleje y ya no crea en nosotros. Entonces, de nosotros depende en mucha parte que todo se dé de la mejor manera si tenemos una planificación adecuada y tenemos cada uno de los integrantes bien fortalecidos. Muchísimas gracias y quedo pendiente de las preguntas que hayan en el chat.
Les damos las gracias por haber estado pendientes de nuestra capacitación, de estar aquí pendiente. Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Saben que queda grabado ya en YouTube en el enlace, entonces pueden acceder a través del enlace nuevamente a verla con su grupo de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día. Hasta luego.